Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Pues primero que nada, les agradezco mucho que estén conectados y que asistan a este webinar. Me presento, soy Nancy Verástegui, miembro del board de Latinas in Tech. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación en esta presentación del estudio del Centro de Investigación en Alta Dirección, CIMAD, y Great Place to Work México. Bueno, la equidad es un tema muy relevante en todos los ámbitos y hoy vamos a presentarles el estudio que se llama Más allá de la equidad de género, liderazgo complementario, realizado por el CIMAD del IPADE Business School y Great Place to Work, referente en específico a la diversidad y equidad de género en el lugar de trabajo y cómo ésta influye en el desempeño y éxito de una empresa. Durante la exposición, pueden hacer preguntas en la parte de Q&A del lado derecho abajo en su pantalla y los panelistas estarán dando espacio para contestarlas conforme avanzamos. Así que si les surge una duda, con toda la confianza, háganlo por medio, no por medio de los chats, sino por la parte de Q&A que está aquí abajo. Y al final también tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Bueno, sin mayor introducción, les quiero presentar a los miembros del panel que van a estar exponiendo esta tarde. Les presento a Eugenio Gómez Alatorre, director del CIMAD. Eugenio es el director del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección y profesor del área de Entorno Económico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es el IPADE. Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra y licenciado en Economía por la Universidad Panamericana. Es autor de diversos estudios y libros acerca de mujer y dirección de empresas. Gracias, Eugenio, por acompañarnos y bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Sí. A continuación les presento también a Alejandra Moreno. Alejandra Moreno es socia, fundadora y directora de Marea Consulting, firma embajadora de Catalyst en México y Latinoamérica. Es coach certificada para ejecutivos y mentora de empresarias de alto impacto. Alejandra es una apasionada de la inclusión en las organizaciones. Por más de 15 años, colaboró con diversas compañías para promover un cambio en sus culturas organizacionales hacia la inclusión y así mejorar la experiencia de los colaboradores. Ha coordinado investigaciones nacionales e internacionales sobre talento femenino, compromiso del hombre en la inclusión y generaciones en el trabajo. Personalmente está comprometida con el desarrollo del talento femenino para formarlas para las posiciones de la toma de decisiones, pero también cree que el hombre es un aliado y promotor de culturas incluyentes, por lo que entabla conversaciones con los líderes para hacerlos parte de esta transformación. Las opiniones individuales que se traten aquí no representan los puntos de vista de las empresas. Ahora les cuento un poquito de Latinas in Tech. Latinas in Tech es una organización sin fines de lucro con el objetivo de conectar, apoyar y empoderar a las mujeres latinas que trabajan en el sector de tecnología. Trabajamos de la mano con empresas top de tecnología para crear espacios seguros para el aprendizaje, mentoreo y reclutamiento. Aquí está el Board of Directors de nuestro capítulo de la Ciudad de México, Mariela, Lorenza, Ana Paula, Daniela, yo, Nancy, y nos falta Andrea, también es parte de nuestro board. Y les queremos decir que en el contexto que estamos viviendo actualmente, incluyendo la situación de la pandemia y sobre todo el contexto social y político que se vive, Latinas in Tech se solidariza con todos aquellos que sufren abusos e injusticias. Nuestra misión siempre ha sido abogar y crear espacios seguros para minorías y en estos momentos nos mantenemos firmes y en solidaridad con esta misión. Bueno, pues les cuento un poco más. Latinas in Tech empezó en México hace 2 años y medio. Ha habido 12 meetups, que son este tipo de reuniones cuando las podemos hacer presenciales, 2 webinars a partir de que estamos trabajando de manera remota, más de 1,500 participantes, más de 400 mujeres han participado en el entrenamiento de I Am Remarkable impartido por Latinas in Tech. Hay 600 miembros en el grupo de Facebook y hay más de 20 partnerships con compañías, universidades y grupos de mujeres en México. Hay 11 capítulos en las ciudades, más de 9,000 mujeres, 23 nacionalidades, más de 100 empresas. Y pues bueno,
sin más por el momento, les cedo la palabra a nuestros panelistas y cualquier duda lo pueden escribir por el chat y las preguntas y respuestas respecto a la presentación por la parte de Q&A. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Y muchas gracias a Latinas in Tech por la invitación y por permitirnos a Ale y a mí presentar este trabajo de investigación que desarrollamos. A ver un poco de contexto. Lo que les vamos a presentar ahora es el resultado de un estudio que realizamos en conjunto el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, CIMAD, del IPADE, y Great Place to Work México. La idea de fondo era buscar cómo era que la diferente composición de liderazgo en términos de hombres y mujeres podía afectar los resultados de negocio en las organizaciones que están trabajando con Great Place to Work. Y Ale fue muy importante en este trabajo porque participó por parte de CIMAD como una experta, ya lo dijiste tú, ¿no? Tiene más de 15 años como experta en estos temas, trabajando en temas de inclusión, de equidad, de género, etcétera. Y entonces, pues qué bueno que aceptó la invitación también, ¿no? a presentar este estudio. Déjenme comentarles un poquito qué es lo que queremos hacer durante el webinar. Bueno, pues estamos ahorita dando una pequeña introducción, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, Ale les platicará de qué es un mejor lugar para trabajar de acuerdo a la definición de Great Place to Work. Creo que es importante tener claro esto de entrada porque justamente los resultados los estamos midiendo con la misma metodología que usa Great Place to Work, ¿no? Ahí es donde estamos enfocando en cuáles son los resultados de clima organizacional de acuerdo a lo que Great Place to Work ha venido trabajando y la experiencia que tiene con esto. Y después les platicaremos un poco de la metodología del trabajo, del estudio, y les daremos los principales hallazgos, ¿no? Tanto en términos de competencias culturales de las organizaciones, cómo se relaciona esto con esta mezcla de liderazgo de la que les hablaba, y también en términos de liderazgo al interior de las organizaciones. Como les decía Nancy, ¿no? Lo que esperamos es que también puedan hacer preguntas en el Q&A durante la presentación. Y nosotros también vamos a hacer preguntas como para intentar saber cuál es su opinión de algunas cosas y esas preguntas pueden contestarnos en el chat. Después de haber revisado los principales hallazgos, revisaremos rápidamente algunas conclusiones del trabajo y también les daremos algunas recomendaciones acerca de qué podemos hacer hacia adelante para mejorar todo esto. Bien, entonces, como les decía, pues Ale les empezará por platicarles un poquito de lo que es un mejor lugar para trabajar. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio, por esta introducción y también aprovecho este espacio para agradecer a Latinas in Tech por esta investigación, por esta invitación y por hacer posible que podamos presentar esta investigación. Bueno, también quiero comentarles de manera personal que esta investigación la disfruté muchísimo porque se integró un equipo multidisciplinario bastante interesante y aparte un equipo en donde tuvimos la oportunidad pues de empezar un poco a resaltar estas características de lo que implica el poder formar este mejor lugar para trabajar. Posiblemente nos estén escuchando por ahí Carla, Dafne, Rose, Antonio, Jennifer y Eugenio y yo que formamos parte de este equipo. Entonces, para empezar con esta primera parte, queremos lanzar primero un poll question para preguntarte, tú como colaborador, ¿qué es para ti un mejor lugar para trabajar? Ana, si me puedes ayudar con el poll question, por favor. En este poll question hemos integrado principalmente 5 características, ¿no? La primera es cómo se promueve el respeto en tu organización. Segundo, si existe este espacio de credibilidad y confianza. Por otro lado, si es un lugar
que es imparcial en el sentido de que no hay favoritismos en los diferentes procesos que se trabajan en la compañía. Por otro lado, si te sientes orgulloso de pertenecer en esta organización y si entre tus compañeros de trabajo existe este compañerismo. Te voy a dar 10 segundos para que me ayudes a contestar, para que nosotros podamos ver cuál es tu percepción. Bueno, pues no sé cómo van las respuestas. Ana, si nos puedes mostrar la gráfica. Sí, déjame, voy a cerrar el poll para que podamos ver los resultados, ¿ok? Muchas gracias, Ana. Y bueno, ¿por qué también quisimos presentarte este poll? Porque bueno, más adelante, ya lo comentaba Eugenio, vamos a presentar esos hallazgos. Y mira, bastante interesante el tema de credibilidad y confianza. Es uno de los elementos más altos, al igual del orgullo que la persona siente al formar parte de la organización. Y por otro lado, el tercero que sale como resultado de esta audiencia es si es imparcial y que no hay favoritismos. Entonces, más adelante vamos a platicar y te vamos a mostrar qué fue lo que nosotros encontramos en estas organizaciones, o sea que en este momento no voy a entrar tan a detalle en estos resultados. Entonces, ¿cómo define Great Place to Work el mejor lugar para trabajar? Bueno, pues por un lado, lo hace de la perspectiva desde el colaborador y por otro lado desde la perspectiva del líder. Entonces, desde la perspectiva del colaborador, identifica principalmente cinco elementos que son los que vimos en el poll question. Las 3 primeras tienen que ver con el desempeño del líder y las 2 últimas tienen que ver con las relaciones que existen entre los equipos de trabajo, ¿no? Si tú como colaborador crees en tu equipo de trabajo, crees en tu líder, y este es el primer paso para poder construir una cultura de confianza para poder generar este mejor lugar para trabajar. Por otro lado, si existe respeto entre los compañeros de trabajo y sobre todo si el líder promueve este ambiente dentro del equipo y sobre todo si también tú como colaborador percibes que tu líder toma en cuenta pues tus decisiones, tus participaciones, si la toma de decisiones que tienen que ver contigo, también ves que tu líder los hace de una manera positiva. Por otro lado, el tema de imparcialidad, que se refiere a un sentimiento de justicia, en donde el líder puede crear este ambiente de confianza, en donde el colaborador se siente seguro, en donde tiene esa opción de expresar cómo se siente sin temor a que sea criticado. Y por otro lado, los otros 2 que tienen que ver, por ejemplo, con el orgullo, y esto te lo voy a ejemplificar con una anécdota, y esto tiene que ver con una situación que viví con Mauricio Brem. Mauricio Brem fue mi jefe por muchos años y fue mi mentor y a una persona que yo verdaderamente admiré. Y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero él decía, ¿no? A los participantes de IPADE y en los proyectos de consulta les comentaba a los directivos, bueno, pues si tú quieres crear un compromiso con tu gente y quieres lograr que estén motivados, pues hay que hacer varias acciones para que la gente no solamente se ponga la camiseta, ¿no? Sino también sude la camiseta y quiera y esté orgulloso de ser parte de la organización. Y por último, el compañerismo, ¿no? ¿A qué se refiere el compañerismo? Se refiere a este ambiente que se genera en la organización para trabajar como equipo y como una familia extendida. Y aquí es un concepto que me gusta mucho de Great Place to Work, porque habla de generar este equipo como familia extendida, porque hace esta analogía con tu familia. Tú cómo eres con tu familia, cómo cuidas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Entonces, seguramente tú das todo por tu familia y así es lo que se espera en este equipo de trabajo. Por otro lado, desde el punto de vista del líder, ¿no? Que es este mejor lugar para trabajar, y quiero que nos enfoquemos principalmente en 3 acciones, ¿no? La primera es cómo el líder logra esos objetivos de la organización, pero no solamente el hecho de
tener los objetivos, sino cómo es ese camino, cómo trata a su gente para que esos objetivos se lleven a cabo. Segundo, es cómo a través de su influencia logra que las personas entreguen lo mejor de sí mismo. Y por último, lograr este ambiente, como ya te lo comentaba hace un momento, para generar esta cohesión de equipo, para que se integre como equipo y como familia. Y bueno, cada una tiene diferentes competencias, diferentes características que el líder tiene que ir desarrollando para gestionar a sus equipos. Y aquí termino esta primera parte con la siguiente historia. Es una historia de una ejecutiva del sector químico que tiene una trayectoria bastante interesante. Ella es vicepresidenta comercial, estuvo trabajando muchos años en México, después la mandaron de expatriada a Brasil, después se fue a Estados Unidos, regresó a México y nuevamente la vuelven a mandar a Brasil. Y ella me comentaba la siguiente situación que la voy a conectar de cómo podemos generar este mejor lugar para trabajar y sobre todo cómo crear esta experiencia del colaborador al interior de las organizaciones. Estando en Brasil, llega su primera reunión de planeación estratégica y una de las directivas le pide verse 5 minutos antes. Entonces, 5 minutos antes de la reunión, esta directora mexicana con la brasileña se reúnen y la directora brasileña la felicita, le da la bienvenida y de repente, ¡pum!, se suelta a llorar y la directora mexicana se queda un poco sacada de onda de qué era lo que estaba pasando y la directora brasileña le dice, pues, te quiero comentar que pues esta es mi última semana en la organización y te encargo mucho a la gente, que estés muy al pendiente de la gente porque yo llevo 2 años en la organización y no hubo una persona que me preguntara cómo estoy. Entonces, ¿cómo conecto esto con lo que estamos hablando de crear este mejor lugar para trabajar? Son 2 personas que están en la misma organización, pero ambas tuvieron experiencias muy... Pero bueno, para concluir esta parte es que nosotros necesitamos construir pues una cultura basada en la confianza, pero sobre todo para lograr que los colaboradores al interior de nuestra organización vivan una experiencia satisfactoria en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista personal y profesional. Le paso la palabra a Eugenio. Muy bien, bueno, pues llegamos al momento ya de presentar el estudio, ¿no? Que es a donde queríamos llegar. Y primero, a ver, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Por qué nos juntamos Great Place to Work y el CIMAD para hacer un estudio? Veíamos que había información muy interesante que tenía Great Place to Work, que estaba trabajando con muchas organizaciones y teníamos esta pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando tienes diferentes mezclas, digamos, en términos de liderazgo? Hay empresas que tienen a muy pocas mujeres en su equipo directivo y hay empresas que tienen muchas más mujeres en su equipo directivo. Sabíamos que hay estudios para otros países donde se ha encontrado una relación entre tener más mujeres líderes en las organizaciones y mejores resultados de diferente tipo, ya sea financiero, de cultura, etc. Pero para México no sabíamos mucho de esto. Y es lo que intentábamos subsanar con este estudio, ¿no? Ver cómo era el liderazgo de la mujer y cómo afectaba en este resultado. Entonces, les voy a comentar un poco cuál es la metodología, qué fue lo que fuimos haciendo, pero me encantaría saber un poco su opinión en un sentido. Lo que nosotros creemos es que el liderazgo de hombres y mujeres no es igual, ¿no? Tiene ciertas diferencias. Y si pudieran en el chat compartirnos cuáles son las características que caracterizan al liderazgo femenino, qué tipo de adjetivos darían, ¿no?, para describir al liderazgo femenino. Creo que sería muy interesante porque después intentaremos vincularlo con lo que hemos encontrado. Entonces, a ver, les voy en lo que van poniendo ahí sus ideas acerca de qué es el liderazgo femenino. O cómo se caracteriza, déjenme comentarles un poquito de lo que es la metodología del estudio.
Bien, lo que hicimos fue tener la base de empresas que trabajan con Great Place to Work, que en 2019 fueron 225 organizaciones. Después agregamos más para tener 315, porque agregamos las de 2018 que no estaban en 2019. Y con eso logramos tener una base de datos muy grande. Ahora les contaré, ¿no? Y luego lo que consideramos es cómo estaba la composición en términos de liderazgo dentro de estas organizaciones. Es decir, qué porcentaje de mujeres ocupaban direcciones, qué porcentaje subdirecciones, qué porcentaje gerencias. Y después lo que hicimos fue separar toda la muestra de empresas que tenemos en 4 grupos. Finalmente fue en 4 grupos. Y esto lo hicimos con una técnica estadística que se llama K-Medias, que fue propuesta por el equipo de Great Place to Work, y que no voy a entrar en mucho detalle. La parte estadística, ¿no? Lo que permite es encontrar 4 grupos que tengan pues similitud entre ellos en términos de esta característica que nos interesaba, cuántas mujeres líderes tenían las organizaciones. Y de esa manera fue que fuimos encontrando 4 grupos, ¿no? Después probamos con diferentes grupos, con diferentes formas de hacer esto, y los resultados fueron siendo consistentes, lo cual nos muestra pues de lo robusto del trabajo. Y entonces, después de haber separado en estas 4 diferentes grupos de empresas, lo que vimos es, oye, ¿cómo es el resultado? En términos de lo que mide Great Place to Work, en términos de liderazgo, en términos de capacidades en las organizaciones, cuáles eran los resultados que tenían y si había una diferencia entre unos y otros. Muy bien, entonces, solo antes de comentar esto, quisiera yo revisar algunas de las ideas que ustedes mismas nos están dando acerca de cómo es el liderazgo femenino. Y nos muestran empático, hay varias respuestas que han dicho empático, y creo que eso se conecta con el comentario o la anécdota que nos decía Ale, oye, no me han preguntado ni cómo me siento, ¿no? Inteligencia emocional más presente en el liderazgo femenino, nos dicen responsabilidad, compromiso, imparcialidad. Vamos a ver, creo que esto está relacionado con cosas más adelante, ¿no? Más colaborativo, más integral, inclusivo, fomenta la innovación, la inclusión, busca acuerdos, cuida a otros. ¿Sí? Miren qué interesante lo que nos dicen. Pues creo que esto de cierta forma lo verán reflejado en algunos de los resultados del trabajo, ¿no? Alguien nos dice el factor humano es importante, sí, preocuparse por los demás, el ser empático, el cuidar al otro, creo que es algo que se identifica muchas veces con el liderazgo femenino, y habrá que ver si los resultados del estudio muestran algo de esto, ya veremos. Bien, a ver, les voy a mostrar un poco el demográfico, ¿no? De cómo se formaron los diferentes grupos. Y lo que les decía es esto, formamos finalmente, con esta técnica estadística, 4 diferentes grupos de mujeres. Uno que tenía una muy baja presencia de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio ese grupo de empresas tiene solo 8% de mujeres en direcciones, solo 18% de mujeres en gerencias y solo 19% de mujeres en jefaturas. Y después hay otro grupo con baja presencia de mujeres que tiene esa composición, uno con alta presencia de mujeres, sobre todo en alta dirección, donde ya en promedio alcanzan el 31% en alta dirección, por ejemplo. Y el grupo al que le llamamos nosotros de liderazgo complementario, ahorita les diré por qué, que es el grupo de muy alta presencia de mujeres. ¿Por qué complementario? Porque aquí, si se fijan, en promedio se distribuye más o menos de forma igualitaria hombres y mujeres. En la parte tanto de direcciones como de gerencias, como de jefaturas, tienen mitad y mitad. Y en el CIMAD siempre hemos creído que hombres y mujeres somos diferentes, pero complementarios, que se complementa uno con el otro. Y por eso llamamos a este grupo, en donde la mitad son hombres y la mitad mujeres, el grupo de liderazgo complementario. De este grupo de liderazgo complementario encontramos que además hay muchas organizaciones, el 62% de las organizaciones que cayeron dentro de esta definición eran organizaciones con menos de 500 colaboradores. Lo que quiere decir que pues, también empresas medianas, pequeñas, tienen esta composición en sus equipos, ¿no?
donde vimos es que había menos empresas con esta mezcla en manufactura que tiene sus propios retos, digamos. Y donde más había empresas en el sector, donde hay más empresas que tienen esta composición, es en el de servicios profesionales. Entonces, lo que se hizo, recapitulando un poquito, fue formar estos 4 grupos y después lo que queríamos ver es, oye, después de estos grupos, ¿qué resultados tienen en términos de los resultados de cultura que mide Great Place to Work? Y aquí entonces les vamos a mostrar una gráfica donde vamos a ver ciertas dimensiones que muestran lo que está midiendo Great Place to Work. Entonces, estas dimensiones lo que nos van a mostrar es, lo que vamos a ver son diferentes, una gráfica con diferentes líneas. La línea morada que ven ahí hasta arriba, y ahorita les explicaré qué significa cada una de estas cosas. La línea morada es la que corresponde al grupo de liderazgo complementario, al que tiene muy alta presencia de mujeres. Y si se fijan, están ordenados, no los ordenamos nosotros por términos de mujeres, sino los ordenamos por resultados. Pero algo que nos llamó la atención inmediatamente es que coincide el orden por resultados con el orden por cuántas mujeres participan en la alta dirección. Entonces tenemos que el grupo con mayor presencia de mujeres es el que obtiene mejores resultados en términos de lo que está midiendo Great Place to Work. El de alta presencia de mujeres en segundo lugar, y así, y esa línea verde que ven hasta abajo es el grupo de empresas que tienen muy baja de presencia de mujeres en alta dirección, y como verán allí, también son los que tienen pues menos buenos resultados en términos de competencias culturales, para empezar. Entonces lo que tenemos allí es una línea que muestra un 0, que es el promedio de todas las empresas, y lo que estamos viendo es qué tanto por arriba o por abajo de ese promedio están cada uno de estos grupos de empresas. Entonces lo que estamos viendo allí es que, pues consistentemente en todo lo que está midiendo Great Place to Work, credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, que esto lo mide a través de encuestas. Lo que se hace es preguntarle a los mismos colaboradores cómo se sienten en diferentes pues reactivos, y se van agrupando en términos de lo que va siendo credibilidad, respeto, imparcialidad, etcétera. Y lo que vimos es que, por ejemplo, hay una brecha, la brecha más grande está en términos de respeto, ¿no? Donde el grupo de mayor presencia de mujeres está muy por encima de la media, y además el grupo de muy baja presencia de mujeres también está muy por debajo de la media en términos de respeto. Entonces, digamos, este es el resultado global, ¿no? Great Place to Work hace un índice al que le llama el Trust Index, el índice de confianza, con todas estas diferentes dimensiones. Y ahí lo que encontramos como resultado general del estudio es que hay una diferencia de 4.4 puntos porcentuales entre el grupo de muy alta presencia de mujeres y el grupo de muy baja presencia de mujeres. Es decir, hay una diferencia muy grande en los resultados, ya que agrupamos todos estos resultados en este índice. Y si lo vamos separando por cada una de las dimensiones que están aquí, credibilidad, respeto, etcétera, lo que nos va mostrando es que sí hay una diferencia muy importante en todas, y que consistentemente el grupo de liderazgo complementario tiene mejores resultados que la media y mejores resultados que todos los demás grupos, y que el grupo con muy baja presencia de mujeres tiene resultados menores a los de la media, menos buenos que la media, y además también menos buenos que los otros grupos. Creo que hay algunas preguntas que nos quieren hacer. Si quieres, Nancy, paramos Sí, claro. un par de preguntas. Gracias, Eugenio. Mira, bueno, primero que nada, la pregunta es que quede muy claro, ¿qué quiere decir liderazgo complementario? Muy bien. Sí. Lo que estamos definiendo por liderazgo complementario tiene que ver con este grupo de mujeres, grupo de empresas, perdón, que tienen 50% en promedio, 50% de mujeres y hombres, tanto en jefaturas como en direcciones. Y le llamamos liderazgo complementario porque estamos pensando en que esas empresas lo que tienen son, pues eso, la mitad de hombres en puestos de dirección y la mitad de mujeres. Y que esto implica
que las decisiones se van complementando con las diferentes visiones. Hemos hablado aquí del liderazgo femenino y hablamos un poquito de las características que creemos que tiene, ¿no? Este cuidado del otro, esta empatía, etcétera. Y también hay ciertas cualidades del liderazgo masculino y lo que creemos es que se pueden complementar uno al otro y que tener los dos en una organización vale la pena, ¿no? Parte de las hipótesis que tenemos es que, pues eso, tener grupos que tengan una mezcla más igualitaria en su liderazgo van a tener mejores resultados. De hecho, esa era la hipótesis de trabajo y lo que hemos visto a través de estos resultados es que sí, ¿no? Justamente los resultados del estudio nos muestran justamente eso. No sé si quieres agregar algo, Ale. Y a mí me gustaría construir sobre esto que acaba de comentar también Eugenio. O sea, también es buscar en estas culturas de confianza esta integración de equipos diversos en donde hombres y mujeres se complementan en cuanto a la toma de decisiones, pero también tiene un impacto, por ejemplo, pues a nivel comercial y a nivel de negocio. Y aquí te platico rápidamente una experiencia, por ejemplo, iPhone hace unos 3 o 4 años sacó una aplicación en donde medía varios aspectos de salud. Entonces, era una aplicación que te medía casi la presión arterial y dentro de esa aplicación que era muy robusta se les olvidó un pequeño detalle. Ese pequeño detalle que se los olvidó agregar fue el periodo de la mujer. Entonces, si bien es cierto, dentro de ese equipo que había en Google que era complementario, pero se les olvidó integrar también en este caso, por ejemplo, la visión de la mujer, porque si una mujer hubiera estado en ese equipo, inmediatamente hubiera hecho un comentario referente a esa aplicación, ¿no? Entonces aquí es cómo nos vamos complementando para dar una mejor también respuesta a nuestros clientes, a nuestros stakeholders y también para, ya les decía hace un momento, crear esta experiencia de trabajo y mejorar la toma de decisiones. No sé si hay otra pregunta, Nancy. Sí, no sé si es algo que vayan a abordar después, pero hay una pregunta referente de, ¿hay un factor que determinara que, por ejemplo, el sector influyera en el porcentaje de participación de la mujer en puestos de liderazgo? Mira, no es algo que hayamos visto la razón en este estudio en particular, ¿no? Lo que vimos es que sí había sectores que tenían mayor presencia de mujeres o menos, pero en nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que también Ale habrá vivido, ¿no? Todo esto de trabajar de cerca con organizaciones. Sí hay organizaciones que tienen retos diferentes que otras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay organizaciones que requieren de ciertas capacidades técnicas por cuestiones de tecnología, ¿no? Y ahí lo que hemos visto es que, pues de hecho hay menos mujeres preparadas en campos tecnológicos, ¿no? Por eso me parece tan importante un grupo como este, ¿no? Latinas in Tech, en temas de tecnología, que hayan estudiado carreras STEM, y entonces a veces es más difícil encontrar ciertos perfiles, ¿no? Sobre todo en términos de liderazgo que cumplan con ciertas características, ¿no? Lo que se vincula, ¿no? a dificultades de inclusión en otras partes, ¿verdad? O en etapas más iniciales, etcétera. Es decir, muestran ciertos problemas en otras áreas tal vez. Y entonces también hay diferencias por eso, ¿no? En algunas ocasiones, pero que a mí me gustaría dejar claro, ¿no? Que esto no sea un pretexto, ¿verdad? Para decir, oye, mira, lo que pasa es que no las encontramos, digamos, las empresas, no, las organizaciones tienen que hacer su tarea en este sentido, ¿no? Pero sí es cierto también que algunos sectores se enfrentan situaciones diferentes que otros. No sé qué opinas, Ale. Sí, y en este sentido, y retomando este tema de sectores y lo que pudimos ver en esta investigación,
bueno, también sigue ese efecto, ¿no? Donde en los sectores tradicionalmente o que se han considerado tradicionalmente masculinos, como es el de manufactura, el de tecnología, pues sí se percibe esta menos participación en los equipos de liderazgo, a diferencia de aquellos sectores que se consideran tradicionalmente femeninos, como puede ser el de comercial, servicios, educación, pero también el esfuerzo que están haciendo empresas del sector manufacturero para poder incluir a las mujeres es desde cambiar y toda la infraestructura, por ejemplo, en sus fábricas. Hay una automotriz que hizo todo un cambio para poder integrar a mujeres en las líneas de producción. Otra empresa de consumo, si digo este ejemplo, posiblemente vas a saber de quién estoy hablando, hicieron la línea rosa, ¿no? Y esta línea rosa estaba solamente conformada de puras mujeres, y algo interesante que se vio en esta modificación que hicieron en esta empresa del sector de consumo fue que en esa línea en específico, pues era la más productiva, la que tenía menos errores de calidad. Entonces también tiene que ver mucho con las cabezas, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tienen para poder hacer ese esfuerzo y cambiar de alguna manera también toda su infraestructura para incluir a las mujeres? Pero todavía tenemos, o sea, mucho camino por delante por trabajar, sobre todo en estos sectores que tradicionalmente se les dice masculinos. Exacto. No sé si hay otra pregunta, Nancy, o continuamos. Hay algunas otras, pero si quieren continuar y hacemos otra pausa un poquito más adelante. Ok. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, dentro de los hallazgos de competencias culturales, creo que hemos mostrado algo de lo más interesante, de lo más general, pero yo quisiera, nada más antes de acabar esta parte, destacar un par de puntos que me parecen muy interesantes ya un poco del desglose, ¿no? Lo que vemos aquí es que la principal diferencia en términos de los resultados se dan en términos de credibilidad, de respeto y de imparcialidad. Y esto, pues más o menos también se relaciona con, me parece, con lo mismo que se preguntaba en la encuesta, ¿no? Como era muy importante la parte de imparcialidad o de credibilidad, etcétera. Y aquí esas tres características, pues lo que vemos es que hay una diferencia muy importante entre aquellas empresas que tienen este liderazgo complementario y aquellas que tienen muy baja participación de mujeres. Y hay, digamos, además, ya después en el estudio fuimos revisando pues cada uno de los reactivos, ¿no? O muchos de los reactivos que están detrás de cada una de estas dimensiones de respeto, imparcialidad, y en donde vimos una diferencia mayor entre un grupo y otro, entre mayor presencia y menor presencia de mujeres en alta dirección, fue en la ausencia de favoritismo, ¿no? Esa es la variable con mayor diferencia entre los grupos, es una diferencia de 9.3 puntos porcentuales. Esta me parece que es muy interesante, ¿no? Cómo las empresas con mayor liderazgo de mujeres tienen esta gran diferencia en términos de ausencia de favoritismo, de premiar lo que es pues, los resultados sobre otras características. Y eso me parece que es muy importante. Y también algo que me llamó mucho la atención en su momento es que hay una diferencia también muy importante en términos, por ejemplo, de sacar lo mejor de los grupos de trabajo, ¿no? De sacar lo mejor de los propios colaboradores, es algo en lo que también hubo una diferencia muy importante. Y así como esta, hay varias otras que tienen que ver justamente con lo que decía, ¿no? Hablará ya ahorita Ale de liderazgo, y entonces ahí se verá un poco más claramente cómo, me parece, las características que ustedes estaban, pues me parece, intuyendo, ¿no? Que eran características del liderazgo femenino, se logran ver de cierta forma en los resultados de este estudio. Muy bien, pues si quieres, Ale, hablamos de la parte del liderazgo. Bueno, pues, ¿cuáles son los hallazgos y qué fue lo que encontramos desde el punto de vista de liderazgo, ¿no? Y aquí solamente recordar
que desde el punto de vista de Great Place to Work, el liderazgo tiene que ver con estos 3 grandes grupos. Nada más te lo recuerdo rápidamente. Es cómo se logran los objetivos en la organización. 2, cómo influye el líder para que la gente entregue lo mejor de sí misma. Y 3, cómo genera ese ambiente para generar este equipo y que tenga un sentido como de familia extendida. Entonces, al hacer esta comparación entre las empresas con mayor presencia de mujeres versus las empresas con poca presencia de mujeres, lo que nosotros encontramos y brechas que nosotros encontramos verdaderamente significativas fue principalmente en estos 3 elementos, ¿no? El primero tiene que ver con agradecer el buen trabajo y esfuerzo extra. Tú dirás, bueno, esto parece una acción muy sencilla y muy obvia, pero ¿qué sucede en el día a día? Muchas veces o en algunas ocasiones, pues se nos olvida el agradecer a nuestro equipo por ese trabajo que hizo, o si tuvimos un proyecto que nos implicó mucho tiempo, horas extras, y no agradecimos ese esfuerzo extra. Entonces, aquí podemos dejarte un call to action. Y si tú en algunas ocasiones se te olvida agradecer o reconocer ese esfuerzo, te invito a que lo empieces a integrar como parte de un hábito de tu estilo de dirección, porque verdaderamente tiene un impacto en la motivación del colaborador y también en su emocionalidad, ¿no? El siguiente gap que nosotros encontramos entre estas 2 compañías, por un lado, es desarrollar a las personas. Y aquí el desarrollar a las personas fue un elemento bastante interesante, y sobre todo porque el elemento en común que encontramos en estas organizaciones es el enfoque específico en las personas. Y aquí te pregunto, si tú estás en una posición de liderazgo, posiblemente o seguramente estás ya formando a tu reemplazo, estás preparando a ese sucesor para que cuando tú tomes otra posición, ya tu sucesor esté formado, y esto requiere que conozcas a tu colaborador, que sepas cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad. Y aquí te voy a dejar para que leas un libro, si es que no lo has leído. Se llama Empresas que Perduran, es de Jim Collins. Bueno, ya también es una literatura un poco viejita, pero yo creo que todavía sigue vigente porque habla de todas las acciones que hacen las empresas que todavía permanecen a lo largo de la historia, ¿no? Y una de estas acciones que hacen estas empresas que perduran es desarrollar a su gente al interior de la organización. Entonces, aquí es un compromiso que tiene el líder para desarrollar a su propio equipo de trabajo. Y el tercer hallazgo que encontramos fue contratar a las personas de nuevo ingreso o a las personas que vayan a ser parte de nuestro equipo de trabajo con ese fit cultural. ¿Y a qué se refiere el tener este fit cultural? Es lograr esa alineación entre nuestra cultura organizacional, los valores de la organización, con los valores del colaborador y también cuáles son sus creencias. Porque tú sabes que la cultura organizacional, pues son los usos y costumbres que tiene una organización, que de ahí estos usos y costumbres se traducen también en valores, y luego los valores en comportamientos. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, esto lo alineas con tus valores. Entonces, si a la gente que vas a contratar no comulga con tu filosofía ni con tu cultura, pues tiene ciertas implicaciones. Entonces, ¿cuáles son las inferencias que nosotros sacamos al ver estos resultados, y sobre todo al ver estas grandes diferencias entre estas organizaciones con mayor y menor presencia de mujeres? Y por un lado lo conecto con lo que tú comentabas hace un momento, ¿no?
que estas organizaciones que están dirigidas por mujeres son organizaciones que tienen un ambiente pues más incluyente, en donde se cuida a los otros, donde se enfoca en el factor humano. Entonces, una de nuestras inferencias fue eso, que son liderazgos que se enfocan en la persona, que promueven ese trabajo colaborativo, pero al mismo tiempo también se vela y se ve por la cultura organizacional. Entonces aquí también se han hecho varias investigaciones, o sea, para ver cuál es ese liderazgo femenino, ese liderazgo masculino, y en algunas de estas investigaciones destacan, ¿no?, que el liderazgo de la mujer es más un liderazgo transformacional que se enfoca en este tipo de características, ¿no? De crear equipo, de motivar a la gente, de cuidarlos, de promover la innovación. Y por otro lado también se dice que el hombre tiene un liderazgo más transaccional, un liderazgo más directivo, más jerárquico, más enfocado en la recompensa y en la consecuencia. Pero bueno, si ahorita yo me metiera en este debate de este liderazgo femenino y masculino, yo lo que te quiero dejar como mensaje es que primero te observes si tú ya estás en esta posición de liderazgo, o bien observes a tus líderes, y sobre todo des cuenta de cuáles son sus habilidades, de cuáles son sus creencias, de cuáles son sus actitudes como líder, cómo gestiona al equipo, porque aquí también tiene mucho que ver el estilo de dirección de la persona, ¿no? Y muchas veces puede haber esta combinación. Posiblemente te ha tocado un líder hombre que tiene esta combinación de características masculinas y femeninas, y expresa este estilo de liderazgo de una manera totalmente diferente, ¿no? Y también lo hace así una mujer, que toma algunas características características masculinas combinadas con sus propias características femeninas. Pero aquí lo más importante y lo que te dejo como mensaje es: tú como líder tienes ese compromiso de servir. ¿Y de servir a quién? De servir a tu organización y de servir a tu equipo de trabajo. Y aquí te voy a dejar cuatro comportamientos para ser un líder incluyente, y esto lo tomo de un modelo que trabajamos mucho desde Catalyst, y que son estas 4 competencias, ¿no? Primero, tiene que ver con un tema de valentía, humildad, coraje y empoderamiento. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Sea un líder valiente que cree y confía en su equipo de trabajo. 2, sea un líder humilde que al momento de compartir los logros también resaltes a tu equipo de trabajo, pero también en momentos de crisis, pues tengan esa humildad para trabajar juntos. Tercero, ten el coraje para asumir tus propios errores, pero también asumir los errores de tu equipo. Y el cuarto comportamiento, sé un líder que empodera a su gente, que lo hace accountable para que lleve a cabo pues las diferentes misiones que tú le dejas como líder. Y voy a terminar esta parte con esta siguiente historia, y es una mujer líder que yo en lo personal admiro y he seguido muy de cerca su trabajo. Ella es Indra Nooyi, posiblemente has escuchado de ella o la conoces, y ella es una líder que se ha caracterizado por tener este sentido humano y ser muy emocional. Y una acción que hizo durante su mandato que a mí me llamó mucho la atención fue escribir 400 cartas a los padres de sus ejecutivos senior. Tú me vas a decir, ¿y qué decían esas cartas y para qué le envió cartas a los papás de sus ejecutivos, ¿no? ¿Qué es lo que decían esas cartas? Bueno, primero les agradecía a los padres de su equipo, que les agradecía de la educación que les habían dado, porque gracias a la educación que tenían estos ejecutivos, la empresa tenía resultados sólidos y es una empresa sostenible en el tiempo. Y por otro lado, también les platicaba un poco de lo que hacían sus hijos en la organización. Entonces, imagínate el impacto que esto tenía en una doble vía,
¿no? El impacto que tenía a nivel emocional con los papás, pero sobre todo con los colaboradores. Ese año se hizo una encuesta de satisfacción y el 80% de la gente pues estaba verdaderamente satisfecha y motivada, ¿no? Entonces aquí resalto este hallazgo en el estilo de liderazgo en este caso de la mujer, de agradecer ese buen trabajo y esfuerzo extra. No sé si por ahí hay preguntas, Nancy. Sí, sí tenemos aquí algunas preguntas que yo creo que tienen que ser ya las preguntas finales porque estamos ya un poco sobre el tiempo. Sí. Bueno, aquí preguntan, ¿les gustaría entender cómo es posible lograr más inclusión para mujeres en alta dirección? Se habla de diversidad, pero eso es distinto a inclusión, y más cuando no existen grupos de favoritismo cuando existen grupos de favoritismo entre hombres en alta dirección. Es decir, tienen más cosas en común, ¿no? O sea, que con las mujeres, por ejemplo, el golf, las cervezas después de la oficina, etcétera. Bueno, contesto esta pregunta. Bueno, primero, lo primero que necesitamos hacer es trabajar en nuestra cultura organizacional, ¿no? Y es poder crear esta cultura organizacional, por un lado, enfocada en la confianza, pero también una cultura que sea incluyente, ¿no? Y dentro de tu pregunta, fue muy acertada porque bien lo dijiste, ¿no? La diversidad no tiene nada que ver con la inclusión. Incluso la diversidad no es nada si no hay inclusión, sino tenemos que jugar con este binomio diversidad más inclusión para que al momento de poder formar esta cultura organizacional que tiene que ver con esos comportamientos para que al momento que tú lleves a cabo esas acciones afirmativas, tengas claro cuáles son esos comportamientos que vas a permitir y qué comportamientos no vas a permitir. Y para esto, lo primero, si vas a estar trabajando en temas de inclusión de talento femenino, lo primero que necesitamos es tener el compromiso de la alta dirección y del equipo directivo. Y primero que ellos, de manera genuina, crean en el valor que tiene la aportación de la mujer en el negocio, porque si ellos no lo creen, pues no vamos a poder avanzar en este camino hacia la inclusión del talento femenino. Y te platico rápidamente un ejemplo. El año pasado, en diciembre, tuve la plática con un director general de una empresa del sector financiero. Todo esto fue antes del COVID. Y este director, este CEO, estábamos hablando del tema de inclusión de talento femenino y me decía, en esta organización la inclusión es un valor muy importante y aparte lo tenemos como un objetivo estratégico, porque lo vemos como una ventaja competitiva y verdaderamente vemos el valor y el impacto que tiene para nuestro negocio. Pero lamentablemente para muchos de mis colegas que también dirigen organizaciones, este tema no es tan relevante. Y muy pocos tienen en sus objetivos estratégicos el objetivo de incluir más mujeres, más talento femenino. Y por otro lado, muy pocos también en sus estados de resultados reflejan esta inclusión de talento femenino. Entonces, yo lo que te diría es transformar tu cultura organizacional, tener el compromiso de tu dirección general y tu equipo directivo para empezar esta transformación. No sé, Eugenio, si tú quieras complementar algo. No, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Nada más enfatizar, ¿no? Que este es el punto más difícil, ¿no? En todos estos, digamos, esfuerzos de inclusión de la mujer, pues esto tiene que ver de fondo con la cultura y eso es muy difícil de cambiar, pero no por eso no debemos de hacer esfuerzos constantes en términos de cambiar esta cultura y también ir cambiando, pues, esto es ir cambiando poco a poco, ¿no? Yo creo con lo que tú decías, Alejandra, y a lo mejor hay otras acciones que se pueden ir llevando a cabo, pero sí es importante el ejemplo, ¿no? Y la convicción de un grupo de personas que van mostrando en carne propia lo que es la inclusión, irse fijando en lo que va sucediendo, ¿no? A lo mejor compartir, esto es una cuestión muy personal, ¿no? Que me pasó en este sentido, ¿no? Yo en algún momento escuché esto, ¿no? De que, bueno, las mujeres
en reuniones de trabajo muchas veces las interrumpían o no las dejaban hablar. Y pues no sé, o sea, yo no me había dado cuenta, ¿no? Y en la siguiente reunión de trabajo que tuve, pero no pasó nada y lo vi, ¿no? O sea, y ahora me doy cuenta que en cada reunión que sucede, y sí sucede, ¿no? Y entonces ahora es papel de uno de decir, oye, espérate, ¿no? Vamos a volver, oye, ¿qué estabas diciendo? Etcétera. Creo que es algo que entre todos tenemos que construir, ¿no? Que cada quien tiene que ir poniendo atención a estas cosas, ¿no? Como a mí me cayó en ese momento y puse atención y ahora puedo estar al tanto y rescatar aquellas opiniones de quien, ¿no? De a lo mejor de una mujer que se interrumpía en algún momento, pues este tipo de cosas son las que van generando esa inclusión y van generando ese ejemplo y van cambiando poco a poco a las organizaciones, yo creo. Sí, y también para terminar con esta pregunta, también algo súper importante y que todos necesitamos recordar, o sea, cuando nosotros estamos hablando de inclusión de género, y nos ha pasado, ¿no? Antes en las reuniones presenciales o cuando se están trabajando estos temas, las que estamos involucradas somos las mujeres. Y está bien, pero necesitamos invitar en la conversación a los hombres, porque género somos hombres y somos mujeres. O sea, no es un tema que solamente solitas las mujeres vamos a resolver, ¿no? Es un tema en donde juntos vamos a lograr ese cambio y vamos a lograr sobre todo ese cambio de mentalidad, ¿no? Y esto va a requerir tiempo, pero si tenemos esa paciencia y tenemos la convicción y creemos que la inclusión verdaderamente tiene ese valor, pues se pueden generar cosas bastante buenas. Eugenio, Ale, muchísimas gracias por su participación. Se nos acabó el tiempo. Por favor, mándenos las preguntas que hayan quedado por ahí. Y no olviden, se pueden unir al grupo de Facebook e inscribirse para participar con nosotros en Latinas in Tech. Y les agradecemos muchísimo su participación. Eugenio les va a compartir el estudio como parte aquí, regalo a los participantes. Y pues bueno. Sí. Lo he estado Muchísimas poniendo ahí en gracias el a chat. todos. Muchas Perfecto. gracias. Al estudio. Súper, No, gracias a muchas todos gracias. por atender. No, gracias a Latinas in Tech por la invitación. Muchas gracias. Gracias a la Gracias, audiencia, gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Igual, hasta luego.